Bienvenidos a México, el decimotercer país más grande del mundo y la segunda economía más grande de Latinoamérica. A pesar de su tamaño y poderío económico, México a menudo es subestimado por su vecino del norte, Estados Unidos. Sin embargo, la proximidad de México con Estados Unidos se está convirtiendo en una ventaja estratégica crucial, impulsando su progreso económico. Las dos naciones comparten una frontera de 3.145 kilómetros con 54 cruces fronterizos oficiales y abarcan 4 zonas horarias diferentes, creando una sólida relación comercial que beneficia a ambas naciones, especialmente a México. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para que no se pierda ningún video interesante de nosotros. Es evidente que el PIB se concentra principalmente en los estados del norte que limitan con Estados Unidos. Estas regiones han establecido una sólida base exportadora y dependen menos de las materias primas en comparación con los estados del sur. Sin embargo, se espera que este fenómeno se extienda por todo México en los próximos años. El análisis de los datos económicos trimestrales de 2023, junto con las regiones del norte ya establecidas, revela un crecimiento sustancial en estados del sur como Chiapas y Tabasco. Este aumento se atribuye a una tendencia conocida como nearshoring, trasladar las operaciones comerciales a países cercanos desde otros más distantes. El nearshoring está cobrando impulso a medida que las empresas estadounidenses, europeas y asiáticas trasladan sus operaciones a México. Esta afluencia de inversión extranjera llevó a cifras récord en 2023, con un aumento interanual del 18%. Se espera que esta tendencia continúe, impulsada por las crecientes tensiones globales entre Estados Unidos y China, junto con el aumento de las guerras comerciales y los aranceles, que han hecho que la fabricación en China sea menos atractiva. En consecuencia, las empresas estadounidenses y europeas ahora se están centrando en México. Si bien México aún no puede superar a China como el principal exportador del mundo, ofrece un potencial de crecimiento sustancial. En febrero de 2024, México superó a China como la principal fuente de importaciones de Estados Unidos, lo que lo impulsó a situarse entre las economías de más rápido crecimiento del G20 en 2023. Este rápido crecimiento ha provocado aumentos salariales sin precedentes. Sin embargo, México aún enfrenta desafíos significativos. Sigue siendo altamente desigual, con una parte considerable de la riqueza concentrada en manos de una pequeña élite, lo que resulta en la segunda desigualdad de ingresos más alta entre los países de la OCDE. Aproximadamente 1 de cada 3 mexicanos vive en la pobreza. Aunque esto representa una mejora con respecto al 43% en 2016, sigue siendo demasiado alto para una nación que aspira a volverse rica. Esta persistencia de la desigualdad se debe en parte a una de las industrias más infames pero ilícitas de México. México ha estado asociado durante mucho tiempo con actividades ilegales, especialmente el narcotráfico, con numerosos cárteles operando dentro de sus fronteras. Las altas tasas de delincuencia y homicidios a menudo disuaden la inversión empresarial, creando un gran sector informal junto con estas actividades delictivas. Si bien las actividades ilícitas juegan un papel importante en la economía no oficial de México, el enfoque de hoy estará en por qué México está avanzando hacia convertirse en una nación desarrollada y próspera. Desde la época colonial, la economía de México ha estado determinada por la extracción de recursos. Como un país vasto y rico en recursos naturales, México cuenta con importantes reservas de plata y otros minerales, lo que atrae una considerable inversión en minería. Sin embargo, el hito más significativo en la historia económica de México se produjo con el descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos a principios del siglo XX. El descubrimiento del yacimiento Cerro Azul en 1916 fue especialmente notable. Si bien se sabía que existía petróleo en el Golfo de México, el volumen total no tenía precedentes. En su apogeo, este campo fue el más productivo a nivel mundial, produciendo más de 260,000 barriles por día. El descubrimiento de estos y otros yacimientos posicionó a México como un productor de petróleo líder a principios del siglo XX, impactando profundamente su desarrollo económico durante las décadas siguientes. Las exportaciones de petróleo generaron importantes ingresos para México, particularmente durante los periodos de altos precios del petróleo. Aunque la perforación fue inicialmente manejada por empresas privadas, esto creó tensiones con el gobierno mexicano, lo que llevó a la nacionalización de la industria.
En 1938 se estableció Pemex, la compañía petrolera estatal, centralizando la exploración, extracción y venta de gas natural y petróleo. Esta medida tuvo ventajas significativas, ya que los ingresos de Pemex se convirtieron en una fuente importante de ingresos gubernamentales, históricamente contribuyendo entre el 30 y el 40% de los ingresos fiscales totales. Tras la Gran Depresión Mundial de finales de la década de 1920 y la década de 1930, la economía de México comenzó a crecer de manera constante y para 1950, el país parecía listo para un auge económico, marcando el comienzo de lo que se conoce como el milagro económico mexicano. Durante este periodo, la migración urbana aumentó, la participación de la manufactura en el PIB creció, la producción agrícola disminuyó y las tasas de alfabetización se dispararon. Entre 1950 y 1981, el PIB real de México creció un 6,5% anual, y a pesar de una alta tasa de crecimiento poblacional, el PIB real por persona en edad de trabajar aumentó un 3,6%. El gobierno invirtió fuertemente en sectores como la salud, la educación y la infraestructura, y nuevos descubrimientos de petróleo en 1977 aumentaron las reservas probadas en un 151%. Esto llevó a un aumento del gasto público y, por primera vez, satisfizo plenamente la demanda de educación preescolar elemental. Sin embargo, principios de la década de 1980 trajo dificultades ya que los ingresos petroleros, antes beneficiosos, se volvieron problemáticos. El aumento de los precios del petróleo durante la década de 1970 condujo a altos ingresos por exportaciones, que México utilizó para pedir prestado extensamente para financiar la expansión del sector público. La deuda externa se disparó de 4,3 mil millones de dólares en 1970 a 58,9 mil millones en 1982. Cuando los precios del petróleo se desplomaron debido a un excedente global, los ingresos por exportaciones de México cayeron bruscamente mientras que los gastos se mantuvieron altos, lo que resultó en un déficit público del 17,6%. Incapaz de cumplir con sus obligaciones de deuda, México entró en suspensión de pagos en 1982, desencadenando la crisis de la deuda de 1982. Esto condujo a una década de estancamiento, alta inflación y bajo crecimiento, a menudo denominada la década perdida. Después de la crisis, los precios del petróleo se recuperaron y México se benefició del superciclo de las materias primas de finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, durante el cual muchas materias primas experimentaron un crecimiento anual de precios reales de 2 dígitos. Esto contribuyó a la recuperación económica de México. Hoy, el petróleo sigue siendo una parte crucial de la economía de México, representando alrededor del 20% de los ingresos gubernamentales. No obstante, la diversificación fuera del petróleo ha sido un objetivo a largo plazo para el gobierno mexicano desde la década de 1990. En 1994, México se adhirió al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, con Canadá y Estados Unidos. Este acuerdo permitió el libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, reduciendo los aranceles sobre la mayoría de los bienes y servicios y eliminando muchas barreras a la inversión transfronteriza. Esta reducción de barreras provocó un auge en las exportaciones mexicanas, que se duplicaron como porcentaje del PIB hasta el 41% entre 1994 y 2021. Durante el mismo periodo, el valor de las exportaciones de México en dólares constantes se multiplicó por más de 4, hasta 465 mil millones de dólares, una tasa de crecimiento comparable a la de Tailandia y Malasia. México también ha diversificado sus exportaciones, pasando de los productos agrícolas y el petróleo a los productos manufacturados intensivos en mano de obra, como los productos electrónicos y las piezas de automoción. Tras la crisis de la década de 1980, México se enfrentó a altos niveles de deuda pública. Sin embargo, los superávits comerciales inducidos por el TLCAN permitieron la acumulación de importantes reservas de divisas, reduciendo la carga de la deuda.
Además de aumentar los ingresos gubernamentales, el comercio ha tenido varios efectos indirectos beneficiosos. Aunque el TLSAN ha sido reemplazado por el acuerdo USMCA, la reducción de aranceles y barreras comerciales, junto con la proximidad de México a Estados Unidos, ha provocado un aumento de la inversión extranjera directa, IED. Se estima que estos flujos de IED son alrededor de un 60% más altos debido al acuerdo. El sector manufacturero, en particular, se ha beneficiado de la IED al modernizar sus operaciones, y muchas empresas estadounidenses han reubicado parte de sus operaciones al otro lado de la frontera, en México, para reducir costes. Este aumento de la inversión del TLSAN ha creado numerosos puestos de trabajo nuevos, proporcionando fuentes de ingresos viables para muchos mexicanos, trasladando a los trabajadores a empleos formales con mayor seguridad laboral y pensiones. Además, estos trabajos a menudo requieren niveles de cualificación más altos en comparación con los puestos tradicionales agrícolas o de baja cualificación, lo que lleva a los trabajadores a buscar educación superior y formación profesional. Este cambio ha dotado a la mano de obra local de mejores cualificaciones, mejorando su potencial de ingresos. La tendencia del nearshoring se extiende más allá de las empresas estadounidenses, con empresas europeas y chinas que también invierten fuertemente en México debido al aumento de los costes de envío y las guerras comerciales. En 2023, gran parte de esta inversión fue reinversión de empresas existentes en México, lo que sugiere que la tendencia del nearshoring aún se encuentra en sus primeras etapas y que México está listo para seguir creciendo como una potencia manufacturera. El acuerdo USMCA también exige que un determinado porcentaje de los bienes se produzcan en América del Norte para poder acogerse al estatus de libre de aranceles. El 75% de los automóviles, por ejemplo. Esto ha llevado al establecimiento de plantas de ensamblaje en todo México, lo que permite colocar etiquetas de "Hecho en México", reduciendo costes. Se espera que la afluencia de inversión en estos sectores tenga un importante efecto multiplicador en toda la economía, impulsando el gasto en otras áreas como la infraestructura y las telecomunicaciones. A pesar de las perspectivas optimistas para la economía de México, persisten las preocupaciones sobre algunos factores críticos que podrían impedir su progreso hacia convertirse en una nación desarrollada. De 1980 a 2019, el PIB real per cápita de México creció a una tasa media del 0,7%, una tasa notablemente inferior a la de países comparables como Chile, que registró un crecimiento medio del 3%, y Corea del Sur, con un 5,3%. Las bajas ganancias de productividad explican esta disparidad, un problema que ha persistido desde la década de 1980. El crecimiento económico de México se ha basado en gran medida en una fuerza laboral en expansión, pero este crecimiento se ha visto contrarrestado por las escasas ganancias de productividad total de los factores. La productividad, es decir, la eficiencia con la que se utilizan los insumos para crear productos, es un motor clave del crecimiento tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, y México ha tenido dificultades en este ámbito. La rápida expansión de la fuerza laboral ha aumentado el número de personas en edad de trabajar, pero no ha mejorado necesariamente la eficiencia. Se espera que este auge de la fuerza laboral termine alrededor del año 2030, ya que la tasa de fecundidad de 1,9 hijos por mujer es insuficiente para mantener la estabilidad de la población a través de las generaciones. Además, el sistema educativo de México es un obstáculo para la productividad y el crecimiento, con una de las tasas más bajas de logro educativo y matriculación entre los países de la OCDE. Si bien la matriculación en la educación primaria es casi universal, solo el 60% de los estudiantes de educación secundaria completan sus estudios, y las tasas de matriculación en la educación terciaria siguen siendo bajas. Estos desafíos educativos limitan el potencial de futuras mejoras de la productividad y del avance económico. Otra preocupación es el Estado de Derecho y la transparencia. La corrupción ha sido durante mucho tiempo un problema en México, con un historial de interferencia política e instituciones jurídicas débiles. El gobierno ha hecho algunos progresos en la lucha contra la corrupción y la mejora de la transparencia, pero se necesitan más reformas para fomentar la confianza de los inversores
y garantizar prácticas comerciales justas. Mejorar el Estado de Derecho es esencial para atraer inversión extranjera continua y fomentar el desarrollo económico. El gobierno mexicano se ha fijado ambiciosos objetivos de reforma económica y crecimiento. Al abordar estos desafíos, mejorar la productividad, mejorar la educación y fortalecer el Estado de Derecho, México puede avanzar significativamente hacia convertirse en una nación desarrollada y próspera. El progreso realizado hasta ahora es prometedor, y con un esfuerzo continuo e inversiones estratégicas, México está en camino de alcanzar su potencial económico y mejorar su posición mundial. Si te ha parecido fascinante esta exploración, no olvides pulsar el botón de suscripción y darle a este video un pulgar arriba. Tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más contenido cautivador.